por lo menos seguramente una introducción acerca de un tema que quiero compartir, ¿verdad? Si de repente pudiéramos ponerle nombre a los mensajes, este mensaje por lo menos le puse la iglesia contemporánea, ¿verdad? Quiero tocar algunos puntos, algunos seguramente que en el transcurso de otro mensaje vamos a ir desarrollando también. Y vamos a abrir su palabra en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, vamos a tocar algunos versículos, Dios mediante, hasta donde el tiempo nos dé seguramente. Vamos a abrir en Daniel capítulo 12, el versículo 1 al 4, en el nombre de Jesús. Dice su palabra, Daniel capítulo 12, versículo 1 al 4. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Y vemos, hermanos, que estamos a lo mejor no cumpliéndose todavía literalmente parte de estos versículos, pero podemos tener un paralelismo, por lo menos un cumplimiento parcial, como siempre dicen los hermanos, ¿verdad? Y me intriga mucho, más allá de los temas que podamos abordar en el versículo 1, 2 y 3, también lo que dice en el 4, ¿verdad? Hasta el tiempo del fin. ¿Y dónde sabemos si estamos en el tiempo del fin? De hecho, que las señales así lo dicen, ¿verdad? Estamos en un tiempo donde, como dice acá, muchos correrán de aquí para allá. Hablando del pueblo de Dios, ¿verdad? Y con más razón hablando del mundo, ¿verdad? Si miramos el mundo, ni siquiera ellos saben a dónde van. No saben para qué están. Tanto así que la mente del mundo, de los que viven allí, se han envanecido, dice. Y corren de aquí para allá, dice, y la ciencia se aumentará. Entonces, es el tiempo que nos está tocando. Pero también el tiempo que nos está tocando son las promesas fieles de nuestro Dios. Porque, ¿cómo no nos va a fortalecer cuando dice los entendidos resplandecerán? ¿Verdad? Podemos decir que podemos aplicar a cada uno de nosotros. Podemos apropiarnos de esa promesa. Y muchos del versículo 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Qué alegría, hermano, que podamos tomarnos esta promesa y saber que nos corresponde esta promesa, ¿verdad? Disfrutar de cada porción de lo que el Señor ya ha prometido, y dice su palabra, el apóstol dice, antes de la fundación del mundo, tenemos promesa. Y ese privilegio que si miramos las religiones comparativas que están en el mundo, el cristianismo es el único que puede decirte de dónde venís, para qué venís y a dónde vas. No hay otra revelación fuera de esta que pueda darnos esos pasos completos. Usted sabe bien de dónde hemos venido. Puedo asegurarle que conforme a la revelación sabemos bien para qué hemos venido. Y conforme a ese proceso sabemos bien a dónde iremos a parar también. Y esa es nuestra seguridad, ¿verdad? Aunque literalmente, como hemos dicho, que no se cumple todavía estos puntos, ¿verdad? Podemos tomarnos por lo menos parcialmente. Pero también no describe la necesidad o sobre cuál promesas cada uno de nosotros podemos sostenernos, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad del pueblo hoy? La necesidad del pueblo de Dios es no ir de aquí para allá. Es decir, no un pueblo sin rumbo. La necesidad del pueblo hoy es justamente esto, dice el versículo 2, los entendidos resplandecerán. Pero para que en el futuro los entendidos resplandezcan, en este presente todos tienen que ser entendidos.
De lo contrario tampoco va a pasar. Es como decir, bueno, los salvos, dice, serán despertados para vida eterna. Pero los que se han despertado para vida eterna en este tiempo tienen que ser salvos. Tienen que tomar esa decisión. De lo contrario, dice, será para vergüenza y confusión perpetua. O sea, hoy nos toca, como hijos de Dios, y vamos a ver más adelante, por medio de la iglesia también, el tomar la decisión y el privilegio que tenemos de que hoy decidimos hacia dónde vamos a ir. Y cuando vemos que su palabra dice, aquí pongo delante de ti la vida y la muerte, nos da esa elección de poder elegir hacia dónde ir. De hecho, que aunque hoy día no decidamos, estamos decidiendo. Ahora, el hecho de ser entendido, como dice acá su palabra, no quiere decir solamente que sepamos, ni que conozcamos, ni siquiera aún que entendamos, como la mayoría, ¿verdad? Porque usted pregunta a todo creyente si entiende la gracia, sí entiende la gracia. Conoce la gracia, conoce la gracia. Disfruta la gracia, disfruta de la gracia. Entonces, no es solamente el conocer o el saber, porque todos conocemos y todos sabemos, sino qué hago o cómo uso esa revelación que se me ha concedido. Eso es lo que va a hacer la diferencia en estos dos versículos que estamos leyendo. Y vamos rápidamente a Mateo capítulo 21. Porque a veces se nos complica, ¿verdad? Decimos, conocemos la gracia, entendemos, y dice, los entendidos resplandecerán. Y me gustaría a mí ser ese entendido. Pero vamos a ver que el Señor también nos direcciona de una manera para que podamos tomarnos de esa promesa. Porque es lo que nos corresponde, tomarnos de esa promesa. Y en Mateo capítulo 21 tenemos una ilustración que un poco nos dice acerca de cuál es la diferencia básicamente en ser o no entendido en este tiempo. Mateo capítulo 21, el versículo 28 dice, pero ¿qué os parece? Mateo 21, capítulo 21, el versículo 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Ese es el gran trabajo que usted y yo tenemos. Cuando vemos más adelante, el Señor Jesús tiene la gran comisión y dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones y predicar el Evangelio. Ir a trabajar por la viña del Señor. Entonces, el llamado a que cada uno hemos sido llamados, ¿verdad? El trabajo es a trabajar en la viña de nuestro Señor. Ahora, dice el versículo 29, respondiendo, él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo, él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Versículo 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Qué fuerte esta palabra, ¿verdad? Que a los judíos en aquel tiempo le haya dicho, los publicanos y las rameras van delante de vosotros. ¿Cuál es la diferencia? Como decíamos, podemos entender, podemos saber la gracia, la gran comisión. ¿Cuál es nuestra decisión? Por eso, vamos a resplandecer como los entendidos resplandecerán, dice. Y hoy tenemos el gran privilegio de elegir hacia dónde vamos a ir más adelante, pero nuestro hoy va a depender mucho de eso. De cuánto tomemos este trabajo y esta administración del Evangelio. Puedo no querer ir, pero voy. Pero yo puedo decir, sí. Es como que hoy le preguntemos a cualquier creyente que nos encontremos, ¿usted ama al Señor? Sí, yo amo al Señor. Yo me acuerdo del Señor siempre. ¿Y nuestra vida? ¿Refleja ese amor, verdad? Es lo que nos dice acá. De repente, los pasos que vamos dando, ¿qué es lo que va reflejando justamente el trabajar en la viña de nuestro Señor? ¿A qué hemos sido llamados usted y yo? Por eso es muy interesante Romanos 12, porque ahí nos muestra cómo respondemos nosotros a ese llamado, a ese privilegio. ¿De qué manera respondemos?
Y es interesante, el apóstol Pablo dice, por las misericordias de Dios. No tenemos otra función, no tenemos otro lado de donde tomarnos ni continuar con este trabajo si es por las misericordias de Dios. Aún hoy Dios sigue derramando abundante misericordia para cada uno de nosotros. Y aún en este tiempo. Porque estamos en el tiempo del fin, de que se ha sellado la palabra y se va a cumplir la palabra, ¿verdad? No va a pasar nada que no se cumpla en su palabra. Y nuestra pregunta debe ser en estas dos situaciones, ¿cuál es nuestra postura en esto? ¿Verdad? Porque de eso va a depender cuál promesa se cumple en cada uno de nosotros. ¿De qué promesa puedo agarrarme? Y estar seguro, porque una de las ventajas del Hijo de Dios, del que ministra, del que vive en la gracia revelada por Jesucristo, es su seguridad. Si usted y yo, como ministradores de la gracia, como siervos de Jesucristo, no tenemos seguridad de un mañana, entonces no nos hemos abocado totalmente a buscar la gracia de Dios. Porque su gracia dice que esto es seguro para nosotros. Es más, cuando Jesús dice, he ido a preparar lugar y vendré otra vez. Hay un lugar preparado, pero ese lugar preparado debe ser de acuerdo a los llamados. Y vendré otra vez, y me tomaré a mí mismo. Es decir, el mismo lugar, el mismo privilegio, la misma medida para usted y para mí en Cristo Jesús. Es lo que está preparado. Entonces, teniendo ese privilegio, como hoy, en este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Porque Daniel, cuando vamos a Daniel, nos tira automáticamente para el futuro, para lo que aquel entonces futuro hoy ya es nuestro presente. Entonces, por eso hemos recibido el Evangelio de Gracia. Y ahí vamos un poco otra vez a la misión de la iglesia, que no es tanto para nosotros el Evangelio de la Gracia. Usted ya tiene el Evangelio de la Gracia, pero el Evangelio de la Gracia no termina con nosotros, no termina en nosotros, sino es por medio de nosotros. Ese es el privilegio que tenemos. En Primera de Pedro, y a veces cuesta, hermanos, porque estamos en un tiempo donde vivir el Evangelio hasta parece confuso. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, el versículo 9, nos da este versículo que siempre hemos leído, ¿verdad? En donde si leemos, nos dice cuál es nuestra posición, pero para qué ha sido dada esa posición. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois. No es que van a ser, no es que hoy. Vosotros sois nuestra condición actual, nuestra posición actual, en la gracia de Dios, delante del Padre, dice, vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Toda una característica excepcional para cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es el propósito? Dice, para que anunciéis, usted y yo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se imaginan del lugar que hemos sacado? Y escuché decir varias veces a varios hermanos, dice, muchas veces el que siempre tiene alimento, el que siempre tiene abundancia, no sabe lo que es necesidad. Y cuando no sabe lo que es necesidad, dice, no puede apreciar la abundancia que tiene. Y con el Evangelio es lo mismo. Cuando siempre tenemos la revelación de la gracia, a veces no sabemos lo que es la necesidad o la falta de la gracia en la vida de una persona. Entonces muchas veces el Hijo de Dios pasa menospreciando la gracia. ¿Y cómo menosprecia la gracia? Leamos el versículo, sí voy, pero no soy. Porque el encargo es ir a trabajar en la viña del Señor. Y a veces dejamos de lado, sí voy, pero no fue. Pero el apóstol Pedro en este dice que hemos sido llamados justamente para eso, para anunciar las virtudes. Por eso es Evangelio de la Gracia, por eso es la gracia de Jesucristo. Es más, en el versículo 12 dice, manteniendo vuestra buena. ¿Cómo anunciamos las virtudes? Porque, acuérdense, necesitamos ser entendidos, ¿verdad? Eso decía en Daniel 12. Porque esa es mi promesa, los entendidos resplandecerán. Así hipotado, ¿verdad? Yo quiero eso. Pero para eso hoy tengo que ser un entendido. Y dice el versículo 12, manteniendo vuestra buena
manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Es decir, cómo la gracia se manifiesta en nuestra vida va a determinar que tanto fuimos llamados, o fuimos escogidos, o somos real sacerdocio, o somos nación santa, ¿verdad? Y cómo mantenemos esa buena manera de vivir. En el versículo 1 dice, desechando pues toda malicia. ¿Y qué dice? Todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Cuánta profundidad en estos versículos, hermano. Sí, vamos a desglosar seguramente más adelante, pero cuánto podemos tomarnos de estos, como por ahí podemos decir, hasta simples versículos, sencillos principios para el Hijo de Dios. Porque eso es lo que cuesta en este tiempo. Ahora, el apóstol Pablo, y miren lo que dice el apóstol Pablo, vamos a Hechos capítulo 26, siguiendo este lineamiento de ser entendido y de trabajar en la viña del Señor. Porque ¿cuál es nuestra necesidad hoy? Hoy más que nunca, sí, creo que todos tienen redes sociales, hoy más que nunca vemos la proliferación de cualquier tipo de evangelio. Impresionante. Cualquier tipo de evangelio. Es impresionante cómo van todos tras esos tipos de evangelio. ¿Verdad? Se llenan, se agolpan. Y el apóstol Pablo dice en el capítulo 26 de Hechos, y él hablando y relatando su conversión, ¿verdad? Dice esta parte, el versículo 15 del capítulo 26 de Hechos, dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y este un poco es la narrativa muchas veces también de nuestra vida. Es decir, cada uno seguimos nuestra verdad. Nunca nadie va a decir, no, yo sigo el engaño. Y de eso se trata un poco el poder ser ministradores de la gracia o anunciar la virtud de aquel que nos llamó. El apóstol Pablo estaba seguro en su verdad. Tan seguro de su verdad que él estaba persiguiendo el error. Pero justamente eso es lo que nos llama un poco a no seguir nuestra corriente, sino la corriente que nos cambió. Y cuando relata su conversión justamente dice eso, dice, versículo 15 nuevamente, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y el versículo 16 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Dice, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Sed imitadores de mí como yo, de Cristo, dice el apóstol. Y hoy podemos nosotros tener este trabajo, esta línea de trabajo, la misma línea de trabajo para usted y para mí. Por eso decíamos, ¿para qué hemos sido escogidos real sacerdocio y nación santa? Para ministrar, para anunciar las virtudes. Lo mismo le dice el apóstol Pablo, dice, levántate y ponte sobre tus pies. No quiero, pero voy. Y dice, porque para esto he hecho ese cambio, para esto he sido luz en tu vida, le dice el apóstol Pablo, versículo 16, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y ahí nos toca a nosotros, y de las cosas de aquellas en que me apareceré a ti. Hoy la revelación que estamos teniendo, ¿qué es la revelación? La revelación no es un nuevo entendimiento de la palabra, sino que entendamos el cumplimiento de la palabra en nuestro hoy. La pregunta es, ¿se está cumpliendo la palabra en nuestro hoy? Al fin de los tiempos, en el postrer de los tiempos, como dice. O acá como dice, en aquellas en que me apareceré a ti. ¿Nos toca vivir ese tiempo? Yo creo que sí. Versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Versículo 18, para que abra sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. La completa gracia, hermano, hemos recibido. ¿De gracia recibisteis? ¿De gracia? Anunciar las virtudes.
¿Cuál es el más grande privilegio? Que se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás. Romanos 5, 6 y 7. El pecado, Satanás, el engaño no tiene poder sobre nosotros. Y esa es la obra que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y como le decía el Señor Jesús a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, le dice. Pero el Señor le dice, yo te he librado de él. No. ¿Qué dice? Él le sostuvo en la fe. Que tu fe no falte, le dice. ¿Cuál fue el siguiente trabajo? Ve y confirma a tus hermanos. Lo mismo para nosotros. Pero para eso, esta vida tiene que entender este llamado y este tiempo. Son dos cosas. Llamado, tiempo. Para poder ministrar esta gracia que hemos recibido, para ministrar lo que necesitan en medio de este tiempo que estamos viviendo. Entonces, el apóstol Pablo acá está diciendo cuál fue su comisión y cuál es la nuestra también. Para que abran sus ojos, ¿verdad? Y lo más lindo del versículo 17 dice, librándote. Porque a veces nos cuesta ministrar la gracia de Dios porque va a haber problemas donde ministramos. Pero el Señor acá le dice, librándote de tu pueblo, los gentiles, a quienes ahora te envío. Y es esta la administración que Dios está pidiendo de cada uno, de la iglesia de Jesucristo. Usted y yo particularmente como parte del cuerpo de Cristo, para que abran sus ojos. Tu vida, tu testimonio tiene que ser para que el que está cegado pueda abrir sus ojos. Dice, para que se conviertan tiene que haber una transformación. Para que haya esa transformación, tu vida tiene que mostrar signo de haber sido transformado y cambiado. Dice, de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es perdón de pecados y sobre todo también herencia. ¿Cuán completo es la gracia de Dios? ¿Será que podemos pedir más que esto? Es imposible, porque es bastante completo. Ahora, ¿cuál es el tiempo que estamos viviendo? Y el tiempo que estamos viviendo, hermanos, y lo que decía Daniel, ¿verdad? La realidad es que cuanto más sabemos o entendemos la promesa de Dios, ¿verdad? Para cada uno particularmente y como iglesia de Cristo y de la carrera que tenemos por delante, más cosas van a aparecer día a día, en nuestro día a día, que nos estorban. Ese es el tiempo que estamos viviendo. No sé si se habrán dado cuenta, pero hoy día la gripe ya no es solamente estornudo, como decimos, TCA ni nada, ¿verdad? Ya viene con tos, catarro, fiebre, diarrea, vómito. El combo completo, hoy día. Pregunta, ¿es estorbo para la vida del creyente? Sí, es estorbo. ¿Por qué? Porque nos va a tocar decidir cómo caminar con esas circunstancias que están delante nuestro. Porque como hemos visto, ¿verdad? En tiempo pasado que pasó en el 2020 y todas esas circunstancias, vamos a tener que decidir si la corriente de este mundo te dice adentro. ¿De qué te dice? No toques a tu hermano, no abraces a tu hermano. ¿Qué nos toca decidir? Ciertamente nos sujetamos a las autoridades, pero cuando vemos que la comunión también está siendo tocada, nos va a tocar decidir cómo, y eso dice la palabra. Hoy ya nos va a tocar decidir. ¿Qué decidimos? Si ministrar el evangelio a la necesidad o acomodarnos. Y esas son cosas que hoy van a aparecer más. Yo no sé si ustedes, y los que tienen bastante edad se van a dar cuenta que hace 30 años, 40 años, el día era largo. ¿Verdad? Costaba llegar un día. Y hoy, sin darnos cuenta, como decía el hermano Alfredo la vez pasada, ya empezó 2025, ya vamos a llegar a la mitad y todavía no hicimos nada. 6 meses y todavía no recuerdo haber hecho nada, dice, y cierto. Y pasamos 6 meses y ya llega fin de año y todavía no hemos hecho nada. A ver, ¿son obstáculos? Son obstáculos. En la cual, como hijos de Dios, nos toca decidir cuál es el camino que vamos a ir tomando, ¿verdad? Y tenemos personales, familiares, sociales, laborales, que lo único que van a hacer es medir nuestra carrera.
porque también es Dios soberano y permite, pero para ver cómo vamos creciendo o tomando esta carrera y de la manera que podamos también edificarnos y ser edificados y edificar a los demás para que esta carrera pueda terminar de manera completa. Ahora, Mateo 25. Y un poco lo que nos compromete bastante es cuando dice, en Mateo capítulo 25, el versículo 1, dice, justamente, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas se salieron a recibir al esposo. ¿Verdad? Sabemos que esta porción se va a cumplir, va a tener su cumplimiento más adelante, pero podemos tomar un paralelismo, un cumplimiento parcial con la iglesia de Jesucristo. Y hermosas enseñanzas podemos aprender de esto. Ahora, ¿cuál es nuestro...? Vamos a ver el versículo 5 también. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Será que no es parte del tiempo que usted y yo hoy estamos viviendo? Porque ¿cuál es el tiempo? ¿Cuál es la ocasión que estamos viviendo? Y salir a recibir al esposo. Versículo 1. Es el tiempo que hoy usted y yo estamos viviendo. Estamos saliendo a recibir al esposo. ¿Y qué es salir? Y ataviarse y prepararse. Por eso también dice que están, el versículo 5 dice, y todas, versículo 4 dice, versículo 5, perdón, versículo 6, y a el versículo 1, ¿verdad? Dice 10 bien, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Versículo 5 dice, y tardándose el esposo cabecearon y durmieron. Y a la medianoche oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Estamos en ese tiempo, hermano, que la iglesia tiene que estar preparada. ¿Y cuál va a ser el punto diferenciador de estos dos grupos? Si hemos hecho lo necesario como iglesia de Cristo para cargar suficientemente nuestro aceite en nuestra lámpara. Para que nuestras lámparas, cuando haya real necesidad, como dice acá, no se apaguen. Porque miren lo que dice el versículo 8, el versículo 7. Todas aquellas vírgenes se levantaron. Perfecto. ¿Y qué hicieron? Arreglaron, condicionaron, prepararon, adornaron sus lámparas. La palabra arreglaron significa eso, poner en orden, adornar sus lámparas para recibir al esposo. Pero ¿qué pasó? Si nuestro tiempo de gracia que hemos recibido no cargamos suficiente el aceite en nuestra lámpara, se apaga. Y aún muchos antes de tiempo se están apagando sus lámparas y quedan por el camino. Entonces el Señor nos da esta gracia de poder, como dice, aprovechar bien el tiempo, que es el tiempo que estamos aprovechando. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Es que no estamos entendiendo, hermanos, ni estamos distinguiendo el tiempo que estamos viviendo. ¿Será que entendemos el tiempo que estamos viviendo? ¿Será que todos escuchan? A veces ya no son ni rumores de guerra, porque la palabra dice rumores de guerra y rumores de guerra, y ya ni tan rumores también. ¿Será que vemos la apostasía que hay en el ambiente? ¿Será que no vemos el enfriamiento de amor que está pasando en las iglesias? ¿O la falta de fe? ¿O los falsos maestros? ¿O las falsas doctrinas? A veces decimos, ¿qué será que falta más para que muchas veces la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, despierte y entendamos el tiempo que estamos viviendo? Peor aún, hubiéramos estado desesperados de la gracia de Dios si podemos entender cuánto tiempo nos sobra. Y para esto el Señor nos llamó.
para esta preparación, para que en este tiempo nuestra lámpara no nos falte el aceite, para que preparemos nuestra lámpara, para que salgamos a recibir y poder también así ministrar a los que hoy están en necesidad. Y de que de alguna manera el tiempo, en su gracia, el Señor en su gracia, concede tiempo a muchos y a todos. Entonces, el tiempo que estamos viviendo, y no somos conscientes, ¿verdad? Y a veces nos preguntamos, a un hermano o una hermana está diciendo, ¿qué será que nos falta en este tiempo? Por lo menos seguramente si vamos a contar los hermanos que nos están viniendo a la iglesia, vamos a encontrar suficiente. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué nos falta para levantar a esos hermanos, verdad? Y después si vamos a contar los que no conocen a Cristo, ¿cuántos están? Y el Señor nos llamó para eso, para anunciar las virtudes, ¿verdad? Las virtudes y anunciar de dónde hemos salido y qué es lo que el Señor promete por medio de nuestra vida. ¿Cuál es la imagen que estamos dando? Vamos a Mateo capítulo 16. Y habíamos dicho que le pusimos el nombre de iglesia contemporánea porque es un poco entender el tiempo y las circunstancias que estamos viviendo usted y yo. Y toda la iglesia, la cristiandad en general. Porque ¿qué es el cuerpo? ¿Qué es la iglesia de Jesucristo? Todos los que anuncian, todos los que han creído en su nombre. Y si a uno el Señor o en este tiempo nos da tiempo, valga la redundancia, de preparar y entender y tomarnos de su mano en estos propósitos, entonces necesitamos tomarnos fuertemente del Señor y seguir adelante. Mateo capítulo 16, 1 al 4 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles, el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Decía esto el Señor Jesús acerca de su muerte y resurrección. Pero lo interesante es lo que también le dice a los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Que distinguen bien las cosas naturales, pero las espirituales. Y es un poco hoy lo que nos toca como iglesia, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿será que estoy entendiendo solo las señales que según es para mí o según a mí me acomoda? Y no el tiempo que me corresponde como parte del cuerpo de Cristo. Porque como decía el hermano, tal vez Cristo venga mañana. ¿Y qué fue mi hoy? Tal vez venga dentro de un mes. ¿Qué es nuestro mañana en el Señor? ¿Será que estoy viendo solamente las señales que mis ojos pueden ver? Es más, vamos al versículo 5. Lo que desarrolla el Señor Jesús en esta parte es mucho más interesante porque justamente ponen énfasis lo que del 1 al 4. Dice, llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan. Ya no es más ni con los fariseos, ahora con los discípulos. Dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Versículo 8, y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Versículo 11, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Y esto es lo que le pasa al pueblo de Dios hoy. Es desmemoriado. El hermano estaba dando uno estos días acerca del mensaje de esto, ¿verdad? Que cuán grande es nuestro Dios. ¿Acaso si nos dio su Hijo no nos va a dar todas las cosas? Y es lo que le reclama el Señor Jesús, versículo 10 y 11, ¿dice? 9 y 10 dice, ¿no entendéis aún ni os acordáis, dice, de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis.
¿Cuánto ha hecho el Señor ya por nosotros? Y todavía seguimos pensando que el propósito es natural para nuestra carne. ¿Acaso es el pan el problema? No. ¿Por qué debemos preocuparnos por el pan o lo que el mundo ofrece? Si nuestra herencia y nuestro llamado es mucho más grande que eso. Y el tiempo aún sigue siendo mucho más grande que eso, que usted, que yo. Porque los propósitos de Dios se están cumpliendo, ¿verdad? Y como decíamos, no es tanto lo que hoy yo puedo ver, sino el tiempo que va revelando la palabra. La palabra se va revelando por el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Y qué yo estoy haciendo con esa revelación? Y a veces decimos que entonces nuestra revelación o nuestro discernimiento solamente es para nuestro deleite. Por eso el apóstol Santiago dice, pedís mal porque solamente pedimos para nuestro deleite. Y no estamos entendiendo el tiempo que estamos pasando, el tiempo de gracia. La iglesia, ¿qué debe ser en estos tiempos? Ahora, no solamente el tiempo que estamos pasando, sino qué es lo que está impidiendo o qué es lo que va a impedir a la iglesia hoy día. Si miramos bien, acá el Señor trae a colación dos cosas bastante importantes. Dice el versículo 6, y les dijo, mirad, guardado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y en Marcos capítulo 8, versículo 14, aún añade otra levadura más, dice, la levadura de Herodes. Acompañado a esto. Y podemos ver por lo menos en esta porción tres aspectos interesantes de lo que la iglesia también hoy está trastabillando en su carrera, o le hace tropezar en su carrera, ¿verdad? Acá encontramos la levadura de los fariseos, y esto no vamos a hacer una profesión, sino por lo menos solamente citar la levadura de los fariseos. ¿Qué es la levadura de los fariseos? ¿Qué dice en el versículo 3? Y por la mañana hoy habrá tempestades, porque tiene arreboles del cielo nublado. Dice, hipócritas. ¿Qué es? Religiosidad. ¿Podemos ser religiosos hoy? Sí, podemos ser religiosos. Es más, vamos rápidamente en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7 y el versículo 7 dice acerca de estas características. Vamos al versículo 6, para que entendamos, por lo menos así a modo de cita, lo que es esta levadura que habla el Señor Jesús. Dice el versículo 6, capítulo 7, versículo 6, en Marcos, dice respondiendo, Él le dijo, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Vas a ir a trabajar en mi viña? Sí, voy. ¿Y al final qué hizo? No fue, dice. Pues en vano me honra, dicen, enseñando como doctrinas, dice, mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los carros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. O sea, nos lleva a dejar de lado las cosas de Dios y tenerlo como mandamiento. Es más, el apóstol, el Señor que lo llama hipócritas. Decir algo y no hacerlo, básicamente. Y eso es algo que enferma al pueblo de Dios, trastorna al pueblo de Dios. Tenemos las levaduras de los saduceos. ¿Qué es la levadura de los saduceos? ¿Cuál es la característica principal de los saduceos? La incredulidad. Ellos no creían en la resurrección. ¿Cuánto hay hoy hermanos que no están esperando de ese tiempo? La mayoría. Es más, el apóstol Pedro, vamos en 2 de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3 y versículo 4 dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa? 2 de Pedro 3, 4. Dice el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán, dice, burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Todo sigue igual. El mundo es mundo, ¿verdad? Sí, antes ya había luego guerra, dice. Sí, antes ya esto, antes ya aquello. Siguen todo igual.
Y la primera parte del capítulo del versículo 5 dice, pero estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Ignoran voluntariamente la capacidad de nuestro Dios y lo maravilloso que es nuestro Dios. Por eso es levadura de los saduceos. Ellos no creen en lo sobrenatural de Dios desde el punto de vista de resurrección. Y hoy también está ese mismo espíritu. Por eso hay más iglesia vacía que otra cosa. Porque si yo supiera que es el tiempo que estamos pasando, ¿por qué no estoy viviendo del Señor? ¿Por qué no estoy cargando mi lámpara? Porque ya no sé qué tiempo tenemos. Y por último dice la levadura de Herodes. La levadura de Herodes, ¿verdad?, es lo que tenga que ver con la mundanalidad, el libertinaje, el engaño. Querer sustentar la verdad con referencias mundanas, con libertinaje o con engaño. Porque Herodes era eso lo que hacía, ¿verdad? Podemos ver en Hechos, podemos ver en los Evangelios, más adelante seguramente, acerca de esta levadura herodiana, ¿verdad? Que hoy está lo mismo para la iglesia de Jesucristo. Que se puede llegar espiritualmente con poder o materialismo, también es su característica. Y que toda la fe, dice, si estás sano, tenés fe. Si estás enfermo, no tenés fe. Si tenés que comer, tenés fe. Si no tenés que comer, no es fe. Eso es la levadura de Herodes. Entonces, y que la levadura en el contexto judío, ¿verdad? Cuando ellos hablaban de levadura, la levadura no es solamente el error, sino también representaba algo podrido, podredumbre, putrefacto, en un sentido moral. Es decir, cualquier cosa que afecte el carácter mediante una influencia, dice, penetrante, produciendo un gran cambio en la vida. Para ellos eso era la levadura. Y el Señor Jesús nos habla en estas porciones de este tipo de levadura que tenemos que tener cuidado. Porque ¿qué hace estas levaduras? Y eso vamos a verlo en otro instante, en otro punto. Justamente distorsiona nuestra visión espiritual como iglesia. ¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo? Hay una referencia en Lucas capítulo 12, ya un versículo más y terminamos con eso. Lucas capítulo 12, el 42 al 47 como lectura, dice, y el Señor dice, 42, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Para que a tiempo les dé su ración. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, dice, le halle haciendo así. Le encuentre con la lámpara cargada. Le encuentre con el aceite lleno, con el testimonio fiel, viviendo y entendiendo los principios de Dios. 44, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Ahora, mas si aquel siervo dijera en su corazón, y vean lo que dice, encontramos acá la levadura de los saduceos. Mi Señor tarda en venir, no cree que va a venir. La primera levadura. No cree que va a venir, mi Señor tarda en venir. Segunda levadura, comenzaré a golpear a los criados y a las criadas. ¿Qué hace eso? Religiosidad. La religiosidad, ¿qué hace? Golpea. No edifica, golpea directamente a veces. Frustra el camino del hermano. Y luego dice, y a comer y a beber y a embriagarse. La levadura de Herodes. Podemos ver, dice más, aquel siervo dijera en su corazón, versículo 46, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. La pregunta es, ¿cuánta pérdida podemos tener si no aprovechamos la gracia y el tiempo que se nos dio hoy? El Señor nos dio este tiempo precioso para poder estar preparados, para que podamos tomarnos de que hay una gracia que nos abraza y nos levanta y nos prepara. A cada uno. Conforme a nuestra fuerza, dice. Conforme a nuestra capacidad.
El Señor nos va a usar, nos va a preparar, que para cuando el Señor venga, dice, le pondrá sobre todos sus bienes. Esta es la promesa que el Señor nos regala a cada uno. Pero entendemos el tiempo que estamos pasando, ¿verdad? Y vamos a dejar por acá. Gracias al Señor por su palabra. Y muy interesante que podamos tener en cuenta, hermanos, estos principios del Señor y de ir entendiendo este tiempo. Siempre decimos y escuchamos a los hermanos decir las redes sociales, el teléfono, ¿verdad? Estorban al Hijo de Dios. Pero, ¿qué tal si usamos esas redes sociales y el teléfono para ver exactamente cómo está el mundo hoy, ¿verdad? Y ser entendidos y prepararnos y ver que el tiempo que estamos, ¿qué dice en Hebreos 10, del 35 al 39? No perdáis pues vuestra confianza. ¿Usted está confiado, hermano, del mañana que le espera y del hoy que tiene? Por la gracia tenemos uno y cada día. Y si Dios quiere, mañana será un hermoso día. Hermoso día. ¿Va a ser frío? Sí, va a ser frío. Va a seguir siendo hermoso día. ¿Para qué? ¿Para quedarnos? ¿O para decir, no voy, pero ahí estoy? Para venir a alabar, a glorificar al Rey de Reyes. Aquel que me va a dar a mí, le va a dar a usted el premio por este tiempo que hemos aprovechado. No perdáis por vuestra confianza, porque todavía un poquito, un chiquitito, el que ha de venir, dice, vendrá. Lo refuerza y no tardará. Y dice, más el justo por la fe. Usted y yo vivirá. Hemos sido llamados para este tiempo, quiero creer. Dice el apóstol Pablo, que sabemos y para esto hemos sido llamados, ¿verdad? Y por el tiempo y la gracia que es suficiente podemos entender que para esto hemos sido llamados. Así que aprovechemos este tiempo para que podamos estar gozosos en aquel día y estar preparados para lo que el Señor tenga aún. Si tiene tiempo, amén. Y si no tiene tiempo, con gozo también esperar ese día glorioso. Que el Señor siga bendiciendo su palabra.